Sí, adelante. Sí, buenos días. No. ¿Alguien anotó en dónde nos quedamos? Hola. ¿43? ¿Justo empezando o...? Según yo, creo que nos quedamos hasta... Creo que hasta los acá. ¿Sí? Sí, no me acuerdo. Gracias. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? ¿En casita? Sí, muy bien, gracias. ¿Quién me ayuda? Ahí está. Gracias. Ocho. Por favor. Ay, Dios. Ah, sí, en el 8. Por favor.
Bien. Por favor, necesito un voluntario o voluntaria para leer el plan de trabajo. Para leer el plan de trabajo, ¿quién? Plan de trabajo, asignatura Lenguaje y Comunicación 4. Profesora Marianaí Sánchez Rodea. Modalidad presencial en línea híbrido. Fecha de sesión 14 de marzo del 2022. Duración 90 minutos. Tema. Reseña crítica. Objetivo. Argumentar un tema que aborde la obra en una reseña crítica. Actividades. Lea detalle el plan de trabajo. Inicio. 1. Lectura. La perla de John Steinbeck. 2. Lluvia de ideas. Desarrollo. 3. Recupera información sobre la reseña crítica. 4. Haz anotaciones de acuerdo con lo que complementa tu docente. 5. Escucha el ejemplo de reseña crítica. 6. Busca información sobre los datos de la obra, biografía del autor y su contexto. 7. Aporta ideas de los temas que aborda la perla y la relación del título con la obra. 8. Revisa que tus fuentes sean confiables y anótalas en tu libreta usando el formato APA. 9. Haz un listado de los sucesos importantes de la obra. Cierre. 10. Con todos los elementos que rescataste, redacta en dos cuartillas una reseña crítica de la perla. Busca más allá de lo evidente. Producto. 1. Reseña crítica del libro La perla de John Steinbeck. Productos del día de la sesión hasta las 23:55 horas. Medio de envío, plataforma Educap. ¿También la rúbrica? Ok. Evaluación de productos. 10. La reseña presenta los datos del libro, biografía del autor y su contexto, argumento, relación con el título. Centra la atención en un tema en específico. El título de la reseña es creativo y expresa la temática central. Es un texto argumentativo. La redacción es propia. Tiene orden y limpieza. Se presenta sin faltas de ortografía. Incluye la referencia del texto trabajado en formato APA. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a ir al texto, a la perla, para que concluyamos la lectura y puedan hacer la reseña crítica. Ajá, entonces, por favor, sigan la lectura. Saúl, paste para acá. Saúl, paste para acá. Por favor. Ajá. Entonces, es importante que si no leen en voz alta o si no es su turno, que vayan siguiendo su lectura. Poquito. Ok. En la página 43, como a la mitad de la página que dice, ¿qué pasa? Interrogó Juana. ¿Quién quiere comenzar? Va. 3. 43. A la mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interrogó Juana. Cállate, ordenó él. Soñabas. Puede ser, pero estaba inquieto y dejó de masticar la torta que ella le había dado para escuchar otra vez. Estaba nervioso, intranquilo, no dejaba de mirar por encima de su hombro. Desenvainaba el gran cuchillo y probaba su filo, cuando Coyotito balbuceó algo. Quino ordenó: hazlo callar. ¿Pero qué ocurre? Insistió Juana. No lo sé. Volvió a escuchar con los ojos luminosos, cual los de un animal en acecho.
Se puso en pie silenciosamente y doblando por la cintura, echó a andar por entre los matorrales hacia el camino. No puso los pies en este, se tumbó a la sombra de una encina, oteó el camino hacia la dirección por donde había venido. Entonces lo vio avanzar. Se le puso rígido todo el cuerpo y la cabeza se ocultó instintivamente tras unas ramas caídas. A lo lejos veía 3 figuras, 2 a pie y otra a caballo. Sabía quiénes eran y el terror se adueñó de su espíritu. Desde tan lejos veía moverse lentamente a los de a pie, encorvados sobre el suelo. De vez en cuando uno se detenía y llamaba al otro. Eran los ojeadores, los tramperos, capaces de seguir la pista, una cabra montés en las rocosas montañas. Eran sagaces como perros, sin duda. Sin duda él o Juana se habían salido un momento de la huella del carro y aquellos cazadores acababan de descubrirlo. Tras ello, a caballo, iba un hombre envuelto en una manta. Sobre la silla un rifle brillaba al sol. Kino estaba tan quieto como las ramas del árbol, apenas respiraba y sus ojos se dirigían al lugar donde había barrido el rastro. ¿No te quedas? Barridas podían tener significado para aquellos que lo conocían y para vivir cazando, y ahora la presa era él. Leían en el suelo como un libro y el jinete esperaban pacientemente. Los ojeadores lanzaron algunas exclamaciones como perros de caza excitados por el olor del liebre. Kino empuñó el cuchillo y se preparó para la acción. Sabía lo que tenía que hacer. Si los tramperos descubrían las huellas borradas, tendrían que saltar hacia el jinete, matarlo en un instante y apoderarse del rifle. Era la única oportunidad para él. Y a medida que los 3 se acercaban por el sendero, Kino cavó unos pequeños pozos con las puntas de sus sandalias para poder saltar sin peligro de que los pies le resbalaran. Su campo visual por, por debajo de la rama caída era muy escaso. Juana desde su escondite oyó el rumor de los cascos del caballo, y como Collitito empezara a parlotear, lo tomó en brazos con presteza, lo escondió bajo su chal y le dio el pecho, con lo que se cayó. Cuando los tramperos estuvieron cerca, Kino solo veía sus piernas y las patas del caballo, veía los pies oscuros y descalzos de los hombres y sus destrozados pantalones blancos, y oía el crujir del cuero de la silla y el tintineo de las espuelas. Los ojeadores se detuvieron en un lugar barrido y lo estudiaron mientras el jinete se detenía. Gracias. El caballo sacudía la cabeza y mordía el bocado, que sonaba contra sus dientes. Luego dio un relincho. Al momento se volvieron los cazadores a mirarlo y observar la posición de sus orejas. Kino no respiraba y su espalda estaba arqueada bajo una terrible tensión muscular. El sudor bañaba su labio superior. Durante interminables minutos, estuvieron agachados los tramperos y luego prosiguieron a la marcha mirando el suelo, seguidos por el hombre a caballo. Kino sabía que no tardarían en volver. Describirían círculos, se detendrían, buscarían sin parar y al cabo de cierto tiempo estarían ahí de nuevo. Retrocedió con sigilo, pero no se tomó la molestia de borrar sus huellas. No podría. Había demasiadas ramitas rotas, hierbas aplastadas, piedras cambiadas de lugar. Kino estaba dominado por el pánico de la huida. Sabía que los ojeadores
darían con él, y no había más escapatoria que la huida. Corrió hasta el escondrijo de Juana, que lo miró interrogante. Tramperos, explicó, vamos. Una onda desaparecióse al ver él, se les ensombreció el rostro y los ojos se le entubieron de tristeza. Tal vez fuera mejor entregarse. Al momento se había puesta Juana de pie y había conseguido su brazo. Tienes la perla, le recordó con voz aguda. ¿Crees que te permitiría volver vivo para que fueras diciendo que te la habían robado? Su mano fue temblorosa hacia el lugar en la que guardaba. Acabarán por encontrarnos, aseguró. Vamos, ordenó ella, vamos. Y como él no respondiese, siguió. ¿Crees que a mí me iban a perdonar la vida? ¿Crees que iban a perdonar a nuestro hijo? Al fin penetraron sus argumentos en su cerebro aturdido. Sus labios dieron paso a un regido de rabia y sus ojos recobraron su primeriza fiebre. Vamos, repitió, iremos a las montañas. Puede que en las montañas les hagamos perder la pista. Recogió presuroso los odres y paquetes que constituían todos sus bienes. En la mano izquierda llevaba un paquete, pero su derecha empuñaba más que el largo cuchillo. Cuando iba cortando los arbustos para se dirigían apresurados al oeste en busca de las montañas feas. Quiero no disimular los testigos de su paso, y al avanzar días levantaba polvo, derribaba plantas y arrancaba hojas y brotes. El sol caía de plano sobre la campiña y toda la vegetación protestaba con crujidos. Pero allí delante estaban las desnudas montañas de granito erosionadas, monolíticas en el cielo azul. Quino casi reía hacia aquellas sierras altas, como hacen los animales al saberse perseguidos. Era una tierra sin agua, cubierta de cactus y de maleza, fuertemente arraigados en un terreno de grandes piedras pulverizadas. Entre ellas crecía un poco de hierbecilla gris y seca, siempre sedienta y siempre moribunda. Las lagartijas daban pasar al refugio familiar y movía cabeza. De vez en cuando una liebre, asustada, corría a esconderse detrás de la roca más próxima. El estético paisaje se empapaba del sol, mientras las cercanas montañas parecían frescas y acogedoras. Quino casi volaba, porque sabía lo que iba a ocurrir. En cuanto los ojeadores llevasen un rato siguiendo el camino, se da cuenta de que habían encontrar el lugar en que hojas caídas y tallos cortados serían para ellos claro mensaje. Quino se los imaginaba siguiendo las huellas, haciendo excitados comentarios, y tras ellos, hosco y aparentemente desinteresado, el jinete con su rifle. Su trabajo vendría después, al encargarse de que no pudieran regresar. La música del mal palpitaba ahora dentro del cráneo de Quino, confundiéndose con el zumbido del calor en sus sienes y los silbidos de las culebras. El palpitar acelerado de su corazón daba ritmo a la melodía secreta y venenosa. El camino empezaba a ascender, y al hacerlo las rocas eran cada vez mayores. Quino había logrado ya buena ventaja sobre sus perseguidores, y se tomó un descanso, trepó sobre un repecho y oteó el soleado panorama, sin ver a sus enemigos, ni siquiera la figura más alta del jinete. Juana se dejó caer a la sombra del parapeto, llevó la botella de agua a los labios de Coyotito, y su seca lengüecita sorbió con avidez. Ella miró hacia Quino cuando lo vio volver a su lado, y al darse cuenta que le miraba las piernas, heridas por múltiples cortes de los espinos y aristas de las rocas,
Los ocultó rápidamente bajo la falda. Pasó la botella a su marido, pero él negó con la cabeza y se humedeció los labios con la lengua. Juan habló: yo me iré y tú te esconderás. Los obligaré a seguirme por las montañas y cuando hayan pasado te vas al norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Luego, si puedo escapar a su acoso, volveré a tu lado. Es el único recurso que nos queda. Ella le miró fijamente a sus ojos. No, decidió. Vamos contigo. Corro más yendo solo, protestó él con voz áspera. Expones al pequeño viniendo conmigo. No, se limitó a decir Juana. Tiene que ser así, es mi voluntad y lo único prudente. No, repitió Juana. Él trató de hallar debilidad, miedo o vacilación en su rostro, pero no era así. Sus pupilas brillaban. Entonces se encogió de hombros, desesperanzado, pero a la vez animado por la actitud de ella. Cuando reemprendieron la marcha, ya no era una fuga regida por el pánico. El terreno, a medida de que se alcanzaba hacia las cumbres, cambiaba rápidamente. Las rocas graníticas eran muy grandes, agrietadas por la intemperie, y Quino aprovechaba sus duras superficies para caminar, sin dejar huellas siempre que le era posible. Sabía que cada vez que sus perseguidores perdían la pista tenían que entretenerse largo rato describiendo continuos zigzags, por lo que volvía a veces hacia el sur, dejando una huella bien visible, y regresaba de nuevo en la dirección deseada sobre rocas encubridoras. La cuesta era ya muy acentuada y les hacía jadear. El sol se zambullía por el firmamento hacia la nea dentenada de las montañas, y Quino se encaminaba un desfiladero sombría que veía a lo lejos. Si en alguna parte del país había agua, sería sin duda donde se veía algo de vegetación. Además, aquel desfiladero será probablemente uno de los pocos pasos al otro lado de la sierra. Tenía su peligro porque a los tramperos se les ocurría lo mismo, pero la botella de agua vacía no dejaba lugar a esta consideración. Y así, mientras el sol resbalaba por la izquierda del cielo, Quino y Juana sabían pasadamente por la empinada ladera. Muy arriba en el muro rocoso, bajo un agreste pico, brotaba un manantial alimentado por el hielo. A veces estaba seco y crecía el musgo lecho de su cauce, pero casi siempre llevaba caudal fresco y limpio. Cuando llovía, formaba una alegre columna de agua espumeante que caía por el corte del desfiladero. Saltaba de escalón en escalón de piedra, formando sucesivos remansos que se iban llenando hasta rebosar por las márgenes y seguir cayendo hasta el llano, donde la tierra sediente la hacían desaparecer con la ayuda del aire cálido y las miriadas de raíces aviadas. Acudían animales desde muchas millas para abrevar en sus remansos cabras monteses, ciervos, pumas y ratones campestres. Por la noche acudían los pájaros que de día revoloteaban sobre los matorrales de la llanura y junto al salvaje torrente, en todos los lugares en que se reunía suficiente tierra para sostener una raíz, crecían coloniales vegetales, vides silvestres y palmeras del desierto, lotos, hiedra, altos tallos herbáceos y graseos, cardos grisáceos, cardos entre masa ortigas. En los remansos vivían ranas, salamandras y lombrices de agua que se arrastraban por el fondo limoso. Todo lo que necesitaba del agua acudía a vivir en aquellos oasis húmedos. Los gatos monteses iban ahí a cazar y a lavar sus dentaduras ensangrentadas. Por las heridas de sus víctimas, el agua hacía que aquellos rincones fuesen parajes de vida y a la vez de muerte. El escalón más bajo, donde se recogía el agua antes de dar un salto de 100 pies y desaparecer en el árido desierto, era una plataforma de piedra y arena. En la taza natural de la roca entraba solo un hilo de agua, que bastaba mantenerla llena y dar vida a las plantas de sus orillas. La arena de la diminuta plaza estaba removida por las pezuñas y las garras de los animales que acudían a beber y a cazar. El sol había
El sol había salvado la línea de las montañas cuando Quino y Juana llegaron por fin a aquel lugar. Desde allí dominaban el soleado desierto y la mancha azul del golfo en la lejanía. Estaban exhaustos, y Juana dejó caer de rodillas y lavó la cara de Coyotito antes de darle de beber. El pequeño empezó a protestar y lanzar gemidos, y entonces Juana le dio el pecho. Quino se tendió de bruces y bebió largo rato en el remanso. Luego extendió sus músculos cansados en un momento y después de mirar a Juana y a su hijo, se levantó y fue al borde del escalón de piedra, a otear la distancia. Sus ojos se fijaron en un punto y todo se puso rígido. Muy abajo, al comienzo de la ladera, vio los traperos, parecían dos diminutos pulgones seguidos por una hormiga. Juana se había vuelto a mirarlo y se dio cuenta de que la argil de su espalda. ¿Lejos? Preguntó con voz reposada. Estarán aquí al caer la noche, contestó Quino, y alzó la mirada hacia lo alto de la cortadura la sierra por la que descendía el torrente. Hacemos de ir al oeste, declaró, y sus ojos escudriñaron la pared de piedra que se abría el desfiladero. A una altura de unos 100 pies descubrió unas cuantas cavernas naturales. Quitándose las sandalias, trepó hasta ellas, apoyándose en las irregularidades de la piedra con los pies desnudos. Las cuevas no tenían más que unos pies de profundidad, pero su suelo estaba inclinado hacia el interior. Quino llegó hasta la mayor y se metió dentro, comprobando la imposibilidad de ser vistos desde afuera. Se apresuró a volver junto a Juana. Hay que subir hasta allí. Es posible que no nos encuentren. ¿Sigo? Sin oponer objeción alguna, ella llenó la botella de agua hasta arriba, y Quino le ayudó a encaramarse hasta la caverna, entregándole luego todos los paquetes. Juana se sentó en la entrada del agujero y observó lo que él hacía. No trataba de borrar las huellas de su paso junto al torrente. En lugar de ello, subió en dirección contraria al chorro de agua, arrancando a propósito maleza y arbustos, y luego volvió a descender. Estudió detenidamente el lienzo de roca que conducía a la cueva para asegurarse de que no había huellas y por fin regresó al lado de Juana. Cuando suban, explicó, nosotros bajaremos otra vez al llano. Lo único que me da miedo es que el niño se ponga a llorar. Debes tener cuidado de que no lo haga. No llorará, aseguró ella, llevando hasta la suya la cara de la criatura y mirando a los ojos, que le devolvieron la mirada con aire solemne. Se da cuenta de todo, exclamó Juana. Quino se había echado a la entrada de la cueva, apoyando la barbilla en los brazos cruzados y sin dejar de mirar el avance de la sombra azul de las montañas sobre la extensa llanura hasta las ribas del golfo. Los ojeadores tardaban en parecer como si tuvieran dificultades con el rastro que Quino había dejado. Era de noche cuando llegaron al arroyo. Los tres pues en caballo no podían trepar montaña arriba. Vistas abajo, el hombre de Riff se sentó a descansar y ojeadores se sentaron junto a él. En la oscuridad brilla sus tres cigarrillos. ¿No? Vela que comían y por fin llegaron las tinieblas del desfiladero. Los animales que cuentaban los rezos empezaron a acercarse. Al ver la presencia de hombres, se retiraron de la oscuridad. Oyó un murmullo de sí. Coyote, preocupada que estuviese callado, el niño protestaba. Y apagaba, indicaba que Juan le había cubierto la cabeza con el al pie de la montaña brilló una cerilla y a luz pudo ver que dos hombres dormían y tercero
tomaba la guardia con el rifle sobre las rodillas. Luego la luz siguió. Dejó en la retina de Quino un cuadro imborrable. A los hombres arrugados como perros y el cavillar de llama en el cañón del rifle. Quino se retiró en silencio al fondo de la cueva. Los ojos de Juana parecían chispas, reflejando luz de una estrella. Quino se acercó a ella y pegó sus labios a su mejilla. Hay un medio de acabar con esto, le dijo, pero te matarán. Sí llegó primero hasta el hombre del rifle. Todo estará resuelto. 2 de ellos duermen. La mano de ella salió debajo del chal y cogió a su brazo. Verán tu traje blanco a la luz de las estrellas. No, arguyó él. Además lo haré antes de que salga la luna. Buscó en su cerebro alguna palabra de ternura, pero no dio con ninguna. Si me matan, se limitó a decir, quédate quieta, y cuando se hayan ido, vete a Loreto. La mano de ella tembló ligeramente. No hay otro camino, insistió él. Si no lo hago así, por la mañana nos descubrirán. Ve con Dios, dijo Juana con voz temblorosa. Él la miró de muy cerca y vio sus grandes ojos abiertos. Alargó la mano y apoyó unos momentos sobre la cabeza de Coyotito. Luego rozó la suavidad de la mejilla de Juana, que contuvo el aliento. Dibujada sobre el cielo en la entrada de la cueva, vio Juana la silueta de Quino despejándose de sus ropas, que a pesar de lo sucias que estaban, se verían demasiado blancas en la oscuridad de la noche. Su piel curtida y morena le protegía mejor. Luego vio cómo ataba el mango del cuchillo al collar que prendía sobre su pecho, dejando así sus 2 manos libres. No volvió junto a ella. Por un momento fue su cuerpo una mancha oscura en la entrada de la cueva y luego desapareció. Juana se adelantó hasta la abertura y miró hacia afuera. Miraba como un mochuelo desde su agujero en la montaña, y a su espalda dormía el niño sobre la manta. Juana murmuraba su extraña mezcla de oración y conjuro sobre sus avemarías y sus imprecaciones contra aquellos lúgubres seres inhumanos. La noche le parecía menos mirar desde allí, y al este del horizonte veía una cierta luminosidad reveladora de la próxima aparición de la luna. Y al mirar hacia abajo, vio la luz del cigarrillo del hombre que se señaló. Quino bordeó la cornisa de la piedra que coloreaba una lenta orla. Había dado la vuelta a sollar para que el cuchillo pendiera a su espalda y no pudiera tintinear contra la pared de piedra. Sus dedos extendidos tanteaban las montañas, sus pies hallaban apoyo en los salientes de la roca y su pecho redolaba sobre el muro en lento avance. Cualquier ruido, un guijarro que rodease, un suspiro, una involuntaria palmada sobre la roca, despertaría a los tramperos dormidos. Todo lo que fuera insólito en la noche los pondría sobre aviso. Pero la noche no era silenciosa. Las ranas arbóreas que iban cerca del arroyo charlaban como pájaros. El desfiladero se llenaba con el chirriar incesante de las cigarras. En la cabeza de Quino había otra música, la del enemigo, palpitante, al acecho, y sobre ella la canción familiar se había hecho intensa, aguda, con el maullido de un puma hembra. La canción de la familia vivía con intensidad y lo impulsaba hacia el enemigo. Las cigarras parecían haberse apropiado de la melodía y las ruidosas ramas repetían de vez en cuando fragmentos de su música. Quino resbalaba por la ladera silenciosa como una sombra. Un pie desnudo avanzaba unas pulgadas hasta que los dedos se afianzaban en el escalón de piedra. Luego descendía el otro pie, y la palma de una mano le seguía. Después la otra, y al final el cuerpo entero, sin que pareciera haberse movido. Estaba más abajo. Quino llevaba la boca abierta para que su respiración no fuera ruidosa, porque sabía que no era invisible. Si el cantinela, al oír algo,
levantaba la vista hacia la pared desnuda, lo vería. Por ello tenía que moverse muy lentamente. Tardó muchísimo en llegar al pie de la pared granítica y entonces se escondió tras de una palmera enana. El palpitar de su corazón era como un trueno en el pecho y el sudor bañaba su cara y sus manos. Se tendió cuán largo era y respiró hondo para aquietar sus nervios. Solo le separaban 20 pies de los enemigos y trataba de recordar la topografía de aquel espacio. ¿Había alguna piedra que pudiera detenerlo en mitad de su carrera? Se frotó los pies para evitar calambres y se dio cuenta de que sus músculos estaban deshechos por efecto de la prolongada tensión. Entonces miró temeroso hacia el oriente. La luna saldría dentro de pocos minutos y él tenía que atacar antes de que saliese. Veía la silueta del centinela, pero lo que dormía quedaban fuera de su área visual. Era el despierto el que tenía que caer bajo su ataque. Rápida y decididamente, silenciosamente desprendió del collar el gran cuchillo, pero era demasiado tarde. ¿En casa alguien quiere leer? Uy. Alex, ¿puedes leer, por favor? Al levantarse de su escondite, asomó al borde del horizonte del disco lunar y Kino volvió a dejarse caer. Era una luna reducida y opaca, pero llenaba de luces y sombras todo el desfiladero. Kino veía ahora con toda claridad la figura del hombre acurrucado junto al arroyo. Estaba mirando la luna, encendió un cigarrillo y la cerilla iluminó su rostro en un instante. No podía haber espera. Cuando volviese la cabeza, Kino saltaría. Sus piernas estaban contraídas como muelles de acero. Y entonces llegó desde arriba un lamento ahogado, y el vigilante volvió la cabeza para escuchar y luego se puso de pie. Y uno de los durmientes se agitó, incorporóse y preguntó: ¿Qué ocurre? No lo sé, confesó el otro. Parecía llanto, como el de un niño. El que acababa de despertarse contestó: No pude asegurarse. He oído a coyotes llorar como criaturas. Camila, por favor. El sudor caía en forma de gruesas gotas por la frente de Kino hasta sus ojos que le escondían. El débil lamento se repitió y el centinela miró hacia la cueva en la pared del norte. Es posible que sea un coyote, dijo, y Kino oyó el ligero ruido del cerrojo del rifle. Si es un coyote, con esto se callará, observó el desconocido y levantó el rifle. Kino había saltado ya cuando sonó el disparo, y el fogonazo se reflejó en sus negras pupilas. El gran cuchillo describió un círculo en el aire en busca de su presa y se hundió con sordo ruido entre cuello y pecho, cuando era una terrible máquina. Se apoderó del rifle en el momento que soltaba el cuchillo. Lo lanzó en el aire y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del hombre, sentado, rompiéndola como si fuera un melón. El tercero huyó de espaldas como un cangrejo, se cayó dentro del remanso y trató de encaramarse de la orilla opuesta con movimientos frenéticos. Sus manos hacían gestos desesperados por alcanzar los sarmientos de vida silvestre, y sus labios emitían gritos ahogados de terror. Pero Kino tenía ahora la dureza y frialdad del acero. Se echó el rifle a la cara con deliberación. Hizo fuego. Vio a su enemigo caer de espaldas en el agua y se acercó a él en dos zancadas. A la luz de la luna, vio sus ojos
aterrorizados con algo de vida, y volvió a disparar entre ellos. Luego Quino se detuvo, incierto. Algo no había salido bien. Una idea desconocida e inquietante trataba de abrirse paso hacia su conciencia. Ranas y cigarras habían callado. El cerebro de Quino se despejó un poco y se dio cuenta el sonido, el agudo, lloroso, histérico grito de dolor ante la muerte. Gracias, Elian. ¿Se me escucha a mí? Sí. En La Paz, todo el mundo recuerda el regreso de la familia. Puede que solo unos viejos lo vieran, pero también lo recuerdan aquellos que lo oyeron de sus labios, de sus padres y abuelos. Es un suceso que parece haber ocurrido a todos y cada uno. Estaba ya muy avanzada la tarde áurea cuando los primeros chiquillos llegaron corriendo a la ciudad con la nueva de que Quino y Juana regresaban. Todos salieron a recibirlos. El sol se encaminaba hacia las montañas del poniente y las sombras eran desmesuradamente largas sobre el polvo. Tal vez fuera este el detalle que más impresiones produjera. ¿Sigo? Sí, por favor. Entraban los dos en la ciudad por el camino del interior, y no iba Juana detrás de Quino como siempre, sino a su lado. Tenían el sol a la espalda y parecían empujar entre sí largas tiras de sombra. Quino llevaba un rifle al brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal estaba manchado de sangre seca y oscilaba con el paso de ella, cuyo rostro estaba endurecido por la fatiga y por la tensión con la que intentaba dominar a aquella. Sus grandes ojos miraban al vacío, los labios de Quino estaban apretados, como sus mandíbulas, y explican los testigos que el miedo iba con él, peligroso como una tormenta en ciernes. Relatan los mismos que ambos parecían distantes de cuando existía de humano. Habían atravesado la tierra del dolor y alcanzado la margen opuesta. Había algo mágico en torno a ellos. Los que habían acudido a recibirlos apartaban sin dirigirles la palabra. Gracias, Itzel. Kareli. Luca. Mauro. Sergio. Tania. ¿Quién dijo? Dos, dos, tres, ¿se escucha? Probando 02. ¿Dónde probar? Eso ya lo leyó él, ¿no? No. Quino y Juana atravesaron la ciudad como si no existiera. ¿Ya lo leyó? ¿No? Ahí voy. Sí. Quino y Juana atravesaron la ciudad como si no existiera. Como si no existiera. Sus ojos no dejaron un momento de mirar adelante, sus piernas se movían mecánicamente como si lo hubieran aprendido demasiado bien, y su rigidez era terrible. La ciudad se asomaba a las puertas y ventanas de sus paredes, encaladas a mirarlos. Quino y Juana descendieron de la ciudad al arrabal de los pescadores, y sus vecinos le abrieron paso. Tomás alzó la mano en un saludo que no llegó a aflorar a sus lados, y la mano permaneció vacilando un momento en el aire.
En los oídos de Quino la canción familiar era aguda como un grito y era grito de batalla. Atravesaron la requemada plaza que había ocupado su choza no dignaron y no se dignaron a mirarla. Vieron los cabales que corrían frente a la playa y se acercaron al agua sin mirar la destrozada canoa de Quino. Al llegar al agua se miraron hacia el lado. Quino dejó en el suelo le refrescó entre sus ropas, trajo la gran perla, contempló su superficie gris y sus anteojos desfilaban rojos malignos entre resplandores de llamas. En la carada superficie veía ojos agónicos de campero ahogándose, y acogida en el fondo de la caverna con la cabeza partida de un balazo. La perla fea Aquino con su música melodía. Temblándole la mano se volvió hacia Juana enseñándole la joya. Ella seguía a su lado con el sanguinolento sacó al hombro, miró la perla en la mano de él, luego sus ojos y dijo a voz baja: no, tú. Quino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza. La vieron brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. Permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto. La perla entró en el seno de las los ondulantes tallos de las alas la trajeron y se dejó abrazar. Las luces verdes del mar se repetían como una vez en su superficie. Encima del agua era un espejo ondulante, un reflejo que se arrastraba entre el limbo, levantó una nube de arena, y cuando el agua recuperó su nitidez, la perla había desaparecido, y su música se convirtió en un murmuro que no tardó en extinguirse. Fin. Esta historia acabado. Chapulín Colorado, este cuento acabado. Ahora vamos a leer otro libro. Caperucita Rosa. A ver. Bien, entonces, ¿por qué huyeron Quino y Juana? Ajá, ¿les trajo mala suerte? Todos querían... Sí valía mucho dinero. ¿Y por qué no la podían vender? Sí se la querían comprar, pero a menor precio. Sí, se pusieron de acuerdo. Bien. Y huyeron porque... ¿No? Porque mató a una persona. ¿Cuándo la mató? ¿Cuándo la mató? ¿O cómo fue la situación? Ajá, en la noche en su casa le quería robar la perla. ¿Y luego cómo lo mató? Ajá. Sí. No, con el cuchillo. Es que nada más con las hierbas que le puso Juana hubiera sido suficiente. Sí, bien. ¿Cómo fue apagado Coyotito? ¿Cómo? Me aguanto. No. Quítale su participación. No. Pues no, de broma no. Bueno, ajá. ¿Qué más? Ajá.
Un balazo, ajá. En la cabeza. Y estaba en la cueva. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió entonces? Si estaba en la cueva, ¿por qué? O sea, porque estaban escondidos, ¿no? Si estaban escondidos, ¿por qué lo mataron? Quiso probar si servía qué. ¿Allá? ¿Mateo? Ajá. ¿Cuáles son los temas que podríamos rescatar de esta obra? No, temas. ¿Cómo? Ambición. Ambición. La muerte. Codicia. Ajá. Amor. Maldición. Dinero. Bueno, que sería también interés, ¿no? ¿Cómo que complot? Es que estoy pensando una palabra que resuma todo eso. No, es que complot no. Ah, está diferente. Ya está. La deshonestidad. ¿Qué papel juega aquí la sociedad? El interés, la miseria. Bueno. Ay, se me olvidó. No. Ah, ya. Se puede notar la desigualdad social y también la discriminación, ¿no? Porque la discriminación porque se le niega el servicio de la salud por no tener con qué pagar, ¿no? Complicidad, ¿por qué? ¿Qué tan influyente eres? A ver, dime. Yo empiezo a llorar. Pobrecito. Está viendo que. Esperemos. Cero. Yo voy a llorar. ¿No pueden ser cómplices? ¿Pero por qué? Porque pues ¿Por qué una complicidad? todos fueron cómplices. Pero como tema de la novela. Pues sí, ¿no? Ah, ya sé cómo se puede. No, pero bueno. Bueno, yo considero que la familia también es un tema, ¿no?
¿Estrategia cómo? ¿De quién? ¿O qué? De los comerciantes. Allá en casita, ¿qué otra idea? ¿Qué otro tema? Bien, ¿cuáles son los datos de esta obra? Ajá, el autor es John Steinbeck, ¿no? A ver quién encuentra cuándo la escribió. Ajá. ¿Cuándo la escribió? ¿O cuándo fue publicada? No, ¿en dónde salió por primera vez? Pues pregúntenle a San Google. ¿7? ¿En dónde? No. ¿Dónde se publicó? ¿Dónde? ¿Cómo? Baja California, sí. A ver, primero el año, bien. No. Oigan, abran las páginas. Ya, tú también guarda eso. Ok, ¿por qué en 1945? No, pero es que hace rato me dijeron 1947. No, es que en 1947 ya fue publicada, ahora sí que. ¿En conjunto? ¿Cuándo qué? No. Ajá. En una revista, ¿qué nombre? ¿En cuál revista? Aquí en Unión. Es que no lo había leído, Camila, perdón. ¿En la revista qué? Woman's Home. ¿Sí? ¿Así? Bien, entonces, fue que lo publicó por entregas en la revista y ya fue hasta 1947 que lo publicaron como completo.
Ajá, no, todavía no. Todavía no. ¿Qué otros datos podemos tener, datos curiosos sobre John Steinbeck? Alguien dijo que es norteamericano, ¿no? ¿Mandé? A ver, dime. ¿Qué? Bueno, ¿nació allí? ¿O nació en California? Ajá, ¿qué más? Nación. En un cuento mexicano. Es novela. Es una novela corta. Novela corta. A ver. Nació, bueno, en California. ¿Cuándo? ¿De qué? Ok. ¿Qué otro dato? Ok. Recibió críticas positivas. Mande. Orozco, ¿con Z o con S? Orozco. Pero no podemos poner el número de páginas porque como salió en la revista por partes, no. Y ¿qué editorial? Pero eso hasta que estuvo completa, ¿no? No, pero yo ni que nada más de eso. ¿No? Ya, no hay otro dato sobre John Steinbeck. Ajá. ¿Con qué? Falleció el 20 de diciembre de 1938. Ganó un premio Nobel. ¿Dice ahí con qué obra? Bueno. Ah, bueno, pero eso ya sería del filme. ¿Mande? No, ya sobre otras obras, no. Bien. ¿Cuáles son los Bien. ¿Cuáles son las acciones principales? Ajá. A ver, escribe, ¿no, porfis? Sí. Sí.
La picadura de cocodrilo. Es una demanda. La demanda por. Y si le pedí el chilo. Pero primero van el doctor y el doctor rechaza. Ajá. El rechazo del doctor pone el doctor Jimena. Doctor interesado. Doctor interesado que se graduó en la UNA. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? La renta del perro. Estaba de los comerciantes. Pero bueno, no podemos poner venta de la perla porque no la vendieron, al final de cuentas. Promoción, intento de venta. La promoción, intento de la venta. A ver, ¿los demás qué opinan? Intento de venta. Sí, ¿qué pone? Ah, sí. Está padre. No, bueno, tampoco podría. Porque si fuera estafa, pues. O complot de los puta recibido. Yo no pensé que ellos están creando. Complot de los. Sí, me quieres comprar una de los comerciantes de Baja. Dice esta madre que sí. Ya, ya, pues a tu lugar. Dentro Intento de secuestro de la perla. Sí, intento de robo de la perla. Interesal. Ajá, sí, ya estaba. Porfis, participación a Alex y a Camila. De puntito. Ajá, ¿qué más? Intento de robo, ¿no? Intento de robo de la perla. Luego, no, eso no lo podemos revelar. De robo, ajá. Intento de robo. Luego, ¿qué sería? Querían asaltar a Juana. Sí, bueno, va junto con lo de intento de robo, tanto a Quino como a Juana, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa dijeron? Ah, ok. Pero es que tampoco podemos revelar tanta información. O sea, lo de la muerte de Coyotito no la podemos decir. Esa no.
Ok. Podemos poner huida de Quino debido al homicidio. Sí, pero también le intentan robar la perla allí. Y sí, qué triste. Qué triste. Tenían poco y lo perdieron porque se les quemó su casa también. ¿Dónde? Sí, ya, reponle su participación. Gracias. Bien, entonces. Ok. Vieron brillar la perla. Bueno, pero al último no vamos a decir cómo termina la historia, porque lo que queremos es que nuestro lector se interese en esta obra, le den ganas de leerla, Bien, entonces, ya tenemos datos sobre el autor, datos sobre la obra, ya tenemos los principales hechos de la novela. Ya tenemos temas que podríamos tomar, explicar nuestra opinión. Ya ustedes completan cuál es la relación que tiene el título con la obra. ¿Y qué otra cosa? Y algunas frases que inviten a la lectura. Entonces, con todos estos datos van a empezar a redactar una reseña crítica. Tienen que ser creativos para la redacción. Todos tenemos los mismos datos, pero no puede ser la misma redacción, ¿no? ¿Eso va a ser en la libreta o en la libreta? Lo empiezas a trabajar ahorita y me pones como editora. Para que así yo pueda ver que avanzas. Pero entonces, ¿quién iba a decir? No, es que yo... No, ¿no has visto eso o por ejemplo? No, ya tienes la información, ahora tú lo vas poniendo, ¿no? Puedes comenzar. La Perla, escrita por John Steinbeck en 1945, por entregas en una revista, etc. O puedes comenzar el tema central de la obra de John Steinbeck. Sí, pero tú acomodas todos los elementos en el orden que consideres y que sea de manera creativa. De 2 cuartillas mínimo. Acá y esta, que es mucho. No es mucho. No es mucho porque ya leyeron. Entonces ya saben de qué se trata. Y pues es tu opinión ya. ¿Sí? ¿No? ¿Sí queda claro lo que hay que hacer? Bueno, es importante que desarrollen alguno de estos temas, es decir, que ustedes den su opinión sobre los temas, sobre alguno de los temas y cómo es que se desarrolla dentro de la obra, cuál es la relación en la obra. Pero lo que interesa más aquí es su opinión. Esta es la parte argumentativa, que es lo que quiero que resalte. Si no colocan un tema desarrollado en su reseña,
ya no va a ser reseña crítica, sino puede quedarse solamente como una reseña descriptiva. Y lo que vamos a calificar, lo que quiero que me entreguen es una reseña crítica. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Mande? No, pero es que esto es de la película. Ahí se habla del filme. Era al revés. John. No, el nombre. Ya. ¿Me sentaste en uno como este? ¿Cómo? Es que no, ustedes nos habían mandado una, pero no me acuerdo. ¿Ejemplo de reseña? Pero, No, en los escaneados que les mandé. Eran reseñas cortas. pero como para darse una idea. Ah, sí, sí, por eso. En el plan anterior. Ajá, es que la obra se escribió por entregas en la revista. Y ya después es que se tuvo todo el compilado y ya se publicó, pero por primera vez en esa revista. M. Sánchez. M. Sánchez. Sí, por favor. Ya. Ya me llegó. Ay. Ajá. Sí, vas a poner, vas a explicar qué pasa en el libro y luego tu opinión sobre alguno de esos temas, cómo se trata en la obra, algunos de esos temas. Ujú.
¿Dudas en casita? ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer? No. Pero tápate así con la chamarra. Sí. Ah, sí, prohibido poner reseña de la perla. El título tiene que ser diferente. Creativo. ¿Así no? No. ¿No? A lo mejor puedes ponerle aquí la perla del mundo. Ya no es tan simple. Bueno, no he leído lo demás. Ujú, sí, va bien. La maldición o no tanto. ¿O qué? O no tanto, o no sería el título. No, sí, está bien, está bien. ¿Sí? La perla, maldición o bendición. Sí. Sí, sí, muy bien. Ya que se acabó. Ya. Sí. Ajá, sí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Se le cayó la leche. Ya, órale. Eso es lo que yo puse. Sí, pero también están jugando. ¿Mande? ¿Puedes botar acá por acá? No, ¿verdad? Fue publicada en 1945, pero en una revista, ¿verdad? Entonces, pues. No, sí. El título de tu reseña no puede ser reseña de la perla. O sea, tiene que ser algo más. No. Como más chido. Más creativa. No. De perla.
Perdón, Camila. Puedes salir y ahorita te doy ingreso nuevamente. Sí, van a hacer una reseña con los datos que están en el pizarrón. Bueno, es la guía, ¿no? Porque ustedes tienen que redactarlo de manera creativa. Pueden acomodar los elementos como a ustedes les parezca mejor. Y el propósito o el objetivo principal es invitar a la lectura. Ajá. Que el receptor, que el lector se sienta atraído por la obra. No digo que me vayan a hacer tu programa. No. No. Tiene que ser como formal. No. ¿No te lo llevas a tu vida? No. Muy bien, Tania. A ver. Bueno. O su conexión con la persa. Porque aquí ya le estás diciendo qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿no? Bueno, mi propuesta es que le cambies en lugar de problemas y su conexión con la persa. No. Tú empieza a escribir la reseña y deja el título para el final. ¿Este título está bien? Ajá. ¿Sí? Sí. No sé, hasta chico. Yo tengo ganas, perdón. Puede ser, por ejemplo, las crónicas de Gil y la peli. ¿O no? Bueno. Sí. Voy a pasar lista, por favor. Aquí. Pero, y sin embargo, son como sinónimos. Entonces sería como redundante. ¿Tachas una o tachas la otra?
Bien, va bien, sí. Ok, Melanie. Gracias, Nicole. Alonso. Y no participó en clase y platica mucho en clase. Saraí. No vino, ¿verdad? Sara. Jimena. Tania Chávez. Gracias. Héctor. Uciel. Ok. Gracias. Itzel. Itzel, recuerda que hay que participar, por favor. Saúl. Pero platica en clase también. ¿Vale? Valentina. Valentina. Tania. Mauro. Presente. Pero no participó en clase. Gracias. Alex. Presente. Gracias. Ay, bueno, pero aquí fue una novela corta, como que rompe, como que está de extra. Entonces le quito eso. Muévelo del lugar. Ok, casi de cero como se lo ponga, ¿no? Después de ilustrador, no sé. La novela fue una Mira, novela. aquí. La Perla fue una novela corta escrita por. Ajá. Voy. Arodi. Sí, ya está un poquito, pero respecto a lo de la opinión, se le pone opino que. O solamente se glosa así la opinión. Ajá, sí, espérame. Por ejemplo. Ujú. Ajá. Sí, va bien. Arodi. Gracias. Camila. Camila, ¿ya me escuchas? Ok. Gracias, Camila. Bien, Mateo. Mateo, pero hay que participar, por favor. Careli. Careli, gracias. Pero igual hay que participar, por favor. Alan.
Gracias, Fer. Gracias, José Elian. Gracias. Ay, no. ¿Participó? ¿No, verdad? ¿Elian? Ok, gracias. Ashley. Gracias. Alejandro. Sí, adelante. Luca. Luca. Gracias. Mayrin. Jorge. Okay, Valeria. Gracias. Raciel. Gracias. Ariadna. Ay, ya. Igual hay que participar, por favor. Sergio. 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 No, ¿verdad? Hay que participar, por favor. Jimena. Y hoy platicó mucho en clase. ¿Y Jesús Santiago? Bien, entonces, por favor, escriben su reseña y la ponen en Educap, por favor. Si ya tienen avance, pasan para que los revise. Adiós.